Sí, Señor, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Confiésalo, mi hermano, mi hermana, díselo. Que aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Díselo, siempre estás sobrando. Que aunque no pueda ver, estás sobrando. Díselo, que aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Que aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, aleluya, no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y así eres tú, Señor, así eres tú, mi Rey. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, oh mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y mi Dios, así eres tú. Sí, aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, aleluya, así eres, díselo, así eres. Oh, así eres tú, sí, aleluya, así eres tú, mi Señor y mi Dios, así eres tú, mi Dios, así eres tú, mi Señor y mi Dios, así eres tú, sí, Señor, aleluya, así eres tú, Señor, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios sublime, así eres tú, mi Señor. Dale gracias a Él, su presencia está en medio nuestro y nada podrá evitar que tú y yo le adoremos, que tú y yo le cantemos, que tú y yo le exaltemos en esta tarde, porque Él es Dios todopoderoso. Oh Padre de la gloria, en esta hora paralizamos la obra del enemigo, Señor. Hoy quebrantamos, Señor, las potestades que quieran oponerse, Señor, a que nosotros hoy tengamos en esta tarde, celebremos tu palabra, celebremos tu presencia, Señor, celebremos este tercer fundamento doctrinal de nuestra vida espiritual, Padre de la gloria. Hoy creemos, Dios de los cielos, que nos estás llamando cada día a ser mejores para la gloria, para la honra y la alabanza de tu nombre. Oh maravilloso Señor, gracias precioso Salvador, porque tú eres nuestro Dios incomparable. Gracias, mi Señor Jesús. Adórale allí, mi hermano, y díselo a Él, porque Él es fuerte, Él es sublime y todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Que eres alabado, díselo, que Él es exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, sí, aleluya. Eres alabado, y levántate allí, y adórale y glorifícale. Levantamos, aleluya, aleluya, díselo, y a una sola voz nos unimos hoy, sí, le cantamos Dios en adoración, oh aleluya, Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control, sí, díselo, yo no tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control, sí, aleluya, díselo, no me falta nada, si yo te tengo a ti, si
Si yo te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo yo a ti. Qué linda oportunidad para decirle al Señor que habite en abundancia en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón. Porque si Él está con nosotros, no tenemos temor. Glorioso Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, oh, aleluya, oh, aleluya, y a una sola voz nos unimos, sí Señor, nuestra adoración, oh sí, aleluya. Dios imparable, Dios de imposibles, que inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible. Dice, no tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control. Oh sí, aleluya, no tengo temor, porque en mi corazón tienes el control. No me falta nada, no nos falta nada, Señor. Si yo te tengo aquí, mi Dios, no me falta nada. Si te tengo yo aquí, oh sí, aleluya. Si Él está conmigo y Él está contigo, Él pelea por nosotros. Aleluya. Oh, Él está con cada uno para defendernos. Y yo sé que va conmigo, sí, aleluya. Y mis enemigos hace huir. Sí, yo sé que Él va conmigo, por mí, aleluya. Tú haces subir a nuestros enemigos delante de nosotros. Dios imparable, Dios de imposibles, que inigualable, tú eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, que inigualable, tú eres invencible. No tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control. Sí, aleluya, no tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control. Sí, aleluya. No me falta nada, díselo, no me falta nada. Si te tengo yo a ti, Señor, en mi casa, no me falta nada, Señor. Si te tengo yo a ti, a mis hijos no les falta nada. Si te tengo, si ellos te tienen, te tengo yo a ti. No le falta nada, Señor, no me falta nada. Si te tengo yo a ti, oh sí, aleluya, no me falta nada. Si te tengo yo a ti, no me falta nada. Aleluya, sí, Señor, porque te tengo a ti. Aleluya, santo es el Señor. Santo, santo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es nuestra provisión, Él es suficiente, Señor, para nosotros, para nuestras vidas. No nos falta nada, aleluya. No nos falta nada, Señor, porque te tenemos a ti, Padre de la gloria. No nos falta nada. Dámosle gracias al Señor porque no nos falta nada. Si Él está con nosotros, Él lo prometió, que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y Él es nuestro Señor y Él es nuestro tesoro en nuestro corazón. Por eso si Él es el tesoro de tu corazón y de mi corazón, no nos falta nada. Él viene por nosotros, Él va con nosotros y a nuestros enemigos Él hará huir. Gracias, Padre de la gloria. Te alabo y bendigo tu nombre, Señor. Tú eres fiel, aleluya. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso allá al Señor, porque
porque hemos podido gozarnos en su presencia, sentir su regocijo, su gozo, su paz. Y quiero pedirles, mis hermanas, disculpas porque hemos tenido problemas técnicos en la tarde de hoy, pero como estamos diciéndolo en esta tarde, nada podrá impedirnos glorificarle y adorarle, porque Él es santo, Él es justo y Él es bueno. ¿Y qué tal si le alabas conmigo y le decimos a Él alabanzas y honor? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a ti, Padre. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Bendito es el Señor, aleluya. Oh sí, Jesús. Tu sacrificio nos limpió de todo pecado. Aleluya. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Y alabanzas, aleluya, vamos. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá y al único digno de honra. Así a Jesucristo, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Sí, aleluya. Gloria a ti, mi Padre. Alabanzas y honor por los siglos de los siglos sean para ti. El sacrificio de tu Hijo nos limpió. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Sí, tu amor incondicional. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza, dicen alabanzas, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá y al único digno de honra. Jesucristo, Jesucristo es mi Rey, mi Señor. Aleluya, grítalo allá. Alabanzas y honor. Y al Cordero de Dios, y al León de Judá, y al único es Jesucristo, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Tu anciano de días te quiero adorar, postrado te quiero adorar. Oh, sí, recibe alabanza, recibe honor, recibe poder y gloria. Oh, al Dios eterno, nuestro Señor, al León de Judá, aleluya, al único digno de gloria y alabanzas, nuestro Rey, nuestro Señor, aleluya. Gloria a ti, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios y al León de Judá y al único digno de honra, es Jesucristo, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor y poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá y al único digno de honra. Bendito Jesucristo, mi Rey, mi Señor. Oh sí, aleluya. Y hoy te daremos, Señor, alabanzas y honor. Díselo, te daré alabanzas. Te daré alabanza y honor. Oh sí, aleluya. Te daré alabanza y honor. Te daré alabanzas y honor. Te daré alabanzas y honor. Te daré alabanzas y honor. Oh mi Jesús, Jesús, oh, oh, sí, aleluya. Gloria a
ti, mi Rey, gloria a ti, mi Señor, gloria a ti, Señor, exaltado sea mi Rey y mi Señor por los siglos de los siglos. Aleluya, santo es Él, gloria a ti, mi Señor. Gracias, mi amado Rey, por este momento. Gracias porque te hemos podido exaltar en un solo espíritu, en comunión, que aunque no estemos juntas, nos sentimos la presencia, la unidad del Espíritu, el amor del Padre, la fe y la comunión de que somos una iglesia unida por el amor, por la crucifixión y la resurrección de Cristo. Gracias, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanas, gracias, el Señor me les bendiga, bendecimos sus hogares, su familia, y bueno, queremos darle paso a la palabra del Señor. Nuevamente, discúlpenos, han sido varios inconvenientes técnicos que hemos tenido en esta tarde, pero seguimos con el mismo amor, con el mismo ánimo y con la misma pasión para poder compartir su palabra. Y quiero que vayamos a compartir el tercer fundamento doctrinal, porque ya hemos compartido dos, si ustedes se acuerdan allí en casa. El primero fue la doctrina de Cristo, el segundo fue arrepentimiento de obras muertas. Nuestra pastora Marisol nos dio esa bella palabra que nos animó a volvernos de las obras muertas. Y hoy vamos a hablar de la fe en Dios. Es nuestro tercer fundamento doctrinal, fe en Dios. Quiero que lo apuntes allí, tal vez por eso hemos tenido tanto inconveniente el día de hoy, pero vamos a hablar. ¿Qué es la fe en Dios? Fe en Dios significa certeza y convicción en quien no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza, es la convicción. Y fe en Dios es esa certeza y esa convicción que tú tienes en quien no puedes ver. Nosotros hablamos de Dios, caminamos en su palabra, predicamos de Él, y aunque no le podemos ver, lo amamos. Es la misma convicción y la misma certeza que tiene el ciego, que siente el calor del sol, que aunque no lo pueda ver, sabe que es el calor del sol. Es esa misma certeza y esa misma convicción que tú y yo tenemos cuando el viento sopla en nuestra cara, que aunque no lo vemos, sabemos que es el viento. Es esa misma convicción que cuando tú esperabas tu primer bebé y le dijiste a tu esposo, estoy en embarazo, tu esposo y tú creyeron, porque venía un bebé en camino, aunque no lo estaban viendo, pero creían en él. Esa es la misma certeza y la misma convicción que tenemos de que Dios existe, de que Dios está en medio de nosotros en esta tarde. Entonces, ¿por qué la humanidad no tiene fe en Dios? Entonces, ¿por qué la humanidad no cree en Dios? Porque la humanidad se encuentra en ignorancia de tres aspectos, mis hermanos. Esos tres aspectos son falta de conocimiento. Primero, de quién es el verdadero Dios. Segundo aspecto, de quiénes somos nosotros. No de la evolución, no de tener la Biblia como un mito, porque hay muchas personas que creen que en la Biblia son mitos, historias que alguien escribió, pero la Biblia es la palabra de verdad, la palabra de verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Es la verdad del hombre, en donde está escrito el antes del hombre, el presente del hombre y el futuro del hombre. Y el tercer aspecto por el cual la humanidad no tiene fe en Dios es porque está en una completa ignorancia de por qué necesitamos arrepentirnos y volvernos al Creador a través de Jesucristo nuestro Señor. Y quiero que desarrollemos esos tres aspectos en esta tarde. Quiero que coges tu agenda, tu lápiz o tu esfero y vayas allí apuntando. El primer aspecto que vamos a desarrollar de por qué la humanidad no tiene fe en Dios, por qué la humanidad no cree en Dios, es porque está en ignorancia de quién es el Dios verdadero. Y encontré un capítulo en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 17, que me habla de la experiencia del apóstol Pablo, coincidencialmente predicándole a una ciudad que estaba llena de idolatría, filosofías y pensamientos, y que tenía una cantidad de dioses de pronto muy parecido a lo que nos está sucediendo hoy en día. Y él tuvo que predicar en esa ciudad, en la ciudad de Atenas. Y esa era una ciudad que, aparte de que tenía muchos santuarios y ídolos y diferencias de pensamiento, también tenían comezón por oír algo nuevo. Y en el capítulo 17, quiero que vayas allí conmigo, Hechos capítulo 17. Yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho esta traducción, que creo que es muy clara y nos ayuda mucho para el estudio de esta palabra.
Y dice de la siguiente manera, voy a leerles del versículo 23 al versículo 25. Versículo 23. Leamos para la gloria del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Si estás preguntando qué cita es, Hechos capítulo 17, versículo 23. Y dice el apóstol Pablo estando en Atenas: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y el versículo 23 nos habla que había una estatua en ese lugar, pero también tenía un anuncio y decía: al Dios desconocido. Oye, ellos tenían muchos dioses, pero tenían un Dios que no conocían. Y esa es la ignorancia en la que se encuentra la humanidad. Tiene muchos dioses, tiene muchas maneras de acercarse al Dios que no conocen. Y este es el secreto de la fe en Dios. La fe en Dios es conocer al Dios verdadero. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo le dice a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios que ustedes colocaron un altar, una estatua, a ese Dios es el que yo les predico. Y saben, mis hermanos, que hoy en día se predica mucho de Dios, pero pocos conocen a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura, no al Dios al que nosotros hemos acomodado nuestros caminos, porque lastimosamente la iglesia, no digo nuestra iglesia, muchos otros predicadores han acomodado la palabra a las necesidades del hombre, y no el hombre se ha acomodado o ha buscado volver sus caminos a la voluntad de Dios. Y esta es la lucha. ¿No te han preguntado a ti, bueno, y si su Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras? ¿No le han preguntado a usted, bueno, y si su Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esta pandemia? Pues no conocen a Dios, porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, dice la palabra, que Él sabe darnos mejores cosas que los que nosotros los padres les damos a nuestros hijos. Ese es el Dios de la Biblia. Y hoy, para que nosotros crezcamos y nosotros crezcamos en esa fe, necesitamos volvernos al Dios verdadero, al Dios que el apóstol Pablo le estaba predicando a una ciudad idólatra. A ese Dios que tú tienes en tu mano, a ese Dios que está escrito en la palabra de Dios. Y el versículo 24 les dice: pues bueno, les voy a decir cuál es ese Dios. Es el Dios que hizo el mundo, es el Dios que es Señor del cielo y de la tierra, es el Señor que no vive en templos hechos de manos humanas, es ese Dios que no necesita nada de los hombres, sino que nosotros los hombres necesitamos de Dios. Y me gusta mucho esta porción de la palabra porque, hermanos, nosotros hemos decidido hacer iglesias, templos, y en este tiempo de aislamiento el Señor cómo nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado que nuestro altar no es en una iglesia, nuestro altar es nuestra propia vida. No tenemos excusas. Hoy hablamos con nuestra pastora y ella me hacía reflexionar acerca de esto también, y le comentaba acerca de que Dios nos va a pedir cuentas de nuestra propia adoración, porque la adoración en los templos se acabó como en el tiempo antiguo, cuando había un tabernáculo. Ese tiempo de adoración se acabó. Y el tiempo de adoración se nos detuvo por un momento en la iglesia. Ahora Dios nos va a pedir cuentas de ese tiempo de comunión y de adoración en nuestros hogares. ¿Dónde está tu altar familiar? ¿Dónde está tu oración con tus hijos, tu tiempo devocional? Hoy es el tiempo de sembrar las semillas en el corazón de tus hijos, que es la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que ella viene y es sembrada en buena tierra y da fruto, y ella no volverá vacía. Y si tú siembras la palabra de Dios en el corazón de tus hijos y en el corazón de tu familia, ella no va a volver vacía. Va a haber el momento que, regada con la oración y la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, va a dar fruto. No al 60 ni al 70, sino al 100 por 1. Y cuando ellos más necesiten de qué abrazarse, se abrazarán de la palabra que tú le has ministrado al corazón de ellos. Y no se van a volver atrás, mi hermana.
No confíes en lo que tú has hecho por tus hijos, en la cantaleta, en la repetición que le has dado a tus hijos. Confía en la palabra que tú le has ministrado a tus hijos. El Salmo capítulo 115, versículos 3 al 8, habla más específicamente acerca del Dios que nosotros nos hemos hecho. Y si tú lo quieres ver conmigo en la Reina Valera, en la Biblia que tú estás leyendo, el Salmo 115, versículo 3 al versículo 8 dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, y Él puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz tienen, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Y ni un solo sonido emite su garganta. Semejante a ellos, dice, son los que lo hacen, y todos los que confían en Él. Y tú miras la humanidad necesita volver a tener fe en Dios, porque la Biblia lo dice, los que tienen la confianza en este Dios que ellos se han creado, su confianza será efímera, porque su ayuda no se la puede dar una imagen, su ayuda no se la puede dar un ídolo, su ayuda no se la puede dar un ser humano, ni siquiera la vacuna que vayan a sacar en contra de la pandemia. Solo Dios puede ser nuestra confianza, porque esta tierra y lo que hay en ella va a pasar. Pero ¿y después? ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Cuál será tu destino eterno? ¿Será el cielo o una condenación eterna? Quiero ir al segundo punto. Y el segundo punto nos habla de que la humanidad no puede tener fe en Dios porque la humanidad se encuentra en ignorancia de quiénes somos nosotros. Yo te acabé de decir que la palabra de Dios es nuestro espejo del hombre de ayer, de hoy y del futuro. Está la vida del hombre del inicio y está la vida del hombre del presente, pero también la vida del hombre del futuro. Y la humanidad se encuentra en mucha ignorancia sobre quiénes somos nosotros. Y allí el apóstol Pablo, me gusta mucho esta cita bíblica de Hechos capítulo 17, porque aparte de que les dice a los de Atenas, bueno, les voy a hablar de ese Dios no desconocido, pero también les voy a hablar de quiénes somos nosotros. Y tú lo encuentras allí en el versículo 26. Y el versículo 26 de la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, y te lo voy a leer hasta el versículo 29. Tú me puedes acompañar por favor en tu Biblia. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios, para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Y allí en la porción de tu palabra tú lo tienes como, y de Él linaje somos. Somos linaje suyo. Qué hermosa reflexión, ¿verdad, mi hermano? Y el versículo 29 dice, tanto siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. El Señor nos hizo. No somos resultado de una evolución. Yo no sé si tú has pensado, le han enseñado a tus hijos la filosofía, el colegio, que tenemos algo parecido con los simios. Pues yo no sé tú, pero yo no me creo parecida a nada a los simios. Que porque usan herramientas, bueno, son destrezas que los animales pueden adquirir, pero yo creo que tú y yo tenemos una inteligencia superior. Yo no sé si tú miras al lado a tu hermano y tú dices, no, pues la cara de mi hermano, no, la cara de tu hermano tampoco es parecida a los simios. Nosotros somos especiales, somos descendientes del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos nacidos de Dios. No hechos por voluntad de hombre ni de carne, sino por voluntad de Dios. Y eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. El Creador nos hizo para su alabanza.
Efesios capítulo 1, versículo 6 lo dice, para gloria suya, para alabanza suya. ¿Sabe que cuando el Señor nos creó, se regocijó en crearnos? Se regocijó en hacerte a ti y en hacerme a mí. Se recreó, se deleitó en crear a Adán, en crear a Eva. ¿Le gustó lo que Él hizo? Entonces, ¿cómo no vamos a creer que en lo que Él se deleitó en la creación, nosotros no nos deleitemos en nuestro Creador? En Dios estamos y en Dios nos movemos. En Él vivimos. El Creador nos llamó y nos escogió para que estuviéramos con Él. Me gusta mucho este llamado de San Marcos capítulo 3 versículo 13, cuando el Señor le dice a los apóstoles que los escogió y los llamó para que llevaran su palabra, pero les dice algo muy especial, para que estuvieran con Él. ¿Sabes que el Señor necesita que estemos con Él? No porque Él necesite algo de nosotros, sino porque Él se deleita en nosotros, en su creación. Sofonías capítulo 3 lo dice, que Él se goza y se goza sobre nosotros, se deleita en nosotros. Y quiero contarles una historia de la palabra de Dios. Dice la enseñanza de la palabra del Señor que había un niño que tenía 65 años. Y era un niño porque en ese tiempo nuestros antepasados vivían muchos años. Y dice que a los 65 años de edad comenzó Dios a golpearle todos los días y a visitarle. Y dice que ellos salían, compartían. ¿Qué te puedes imaginar que puede uno salir a hablar con Dios como un amigo de sus cosas, del cielo, de la tierra? ¿Cuánto te demoraste en crearlo? ¿Cómo te sentiste cuando Adán y Eva te traicionaron, desobedecieron? Yo me imagino que de todo eso hablaban y hablaban de los deseos de Él. Pero dice que así pasaron 300 años. ¿Tú te imaginas? 300 años todos los días, día a día, hablando con Dios, saliendo a pasear, a conocer, a viajar, a conocer los animales, a ir por el campo. 300 años. Y durante estos 300 años, ellos se conocieron. Yo creo que en 300 años uno se conoce bien, ¿cierto? Diariamente, si uno se llama todos los días con su mejor amigo y con su mejor amiga y todos los días con su esposo, allí uno se está conociendo. Yo creo que si tú llevas 15, 20 años con tu esposo, tú ya dices, yo ya le conozco, ya sé cuándo su cara, ya sé cuándo llega, ya sé lo que él quiere, ¿verdad? Y así le pasó a este niño con Dios. Y dice que durante estos 300 años, después de estos 300 años, un buen día salieron a pasear y a Enoc se le hizo tarde. Y su casa estaba lejos. Y el Señor le dijo, Dios le dijo, ven, Enoc, estás lejos de la casa y ya se hizo tarde. ¿Por qué no te vas conmigo? Y dice la palabra del Señor que Enoc se fue con Dios y nunca más volvió. Y esto es lo que le espera a la iglesia. Y esto es lo que te espera a ti y a mí. Pero nos espera si tenemos esa relación con Dios. Si día a día tú te dedicas a conocerle, si tú permites que el Señor te conozca, bueno, el Señor ya te conoce, si tú le expresas lo que hay en tu vida al Señor, va a llegar el día porque el Señor viene por su iglesia y va a venir por cada uno de nosotros, los que estamos en Él. Cada uno de nosotros fue diseñado con una medida de fe. O sea que cada uno de nosotros fue creado con la certeza y la convicción en lo que no puede ver. ¿Sabías que tú y yo fuimos creadas con la certeza y la convicción de lo que no podemos ver? Díselo a tu hijo, díselo a tu esposo, tú fuiste creado con la convicción y la certeza de lo que no puedes ver. Porque si tú miras tus manos son lo visible de lo invisible de Dios. Si tú quieres mirar lo invisible de Dios en tu imagen, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si tú quieres ver lo invisible de Dios en ti, mira tu carácter bondadoso, generoso, compasivo del que necesita. Somos creados de lo invisible. Hay una porción en nosotros para creer lo invisible de Dios. Y nosotros tenemos que abrazarnos en este tiempo a esa certeza y a esa convicción. Yo sé que estos tiempos nos han hecho dudar. Yo sé que en estos tiempos a veces uno dice, estos tiempos son tan difíciles que ¿dónde estás, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto, Señor?
Cada día está peor lo uno, lo otro, más problemas, más contagios. Pero yo hoy te digo, mi hermano, abrázate a lo invisible de Dios. Abrázate al carácter de Dios. No creas lo que el mundo dice. No creas lo que muchos predicadores que se equivocan predicando la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de los que nos hemos equivocado predicando su palabra. Que tenga misericordia de nosotros y que tenga misericordia de las almas que han escuchado nuestras equivocaciones. Y el Señor nos perdone y nos libre. Pero hay muchos que se han perdido en esta fe. Y yo te invito hoy, abrázate de lo invisible de Dios. Mírate, mira tus manos, mira tu cuerpo. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que a imagen y semejanza de Dios fuimos hechos. Es suficiente para nosotros saber eso. Es suficiente para nosotros creer eso. Que la fe de Dios está en nuestro corazón. Cierra tus ojos allí por un momento y dile, Señor, yo sé que tú me creaste, Señor, con un propósito. Y tú sabías que no había una carga más difícil que yo no pudiera llevar y por eso me dejaste hasta este tiempo, Señor. Y tú sabes, Dios, cuál es el valor que hay en mí. Tú sabes el valor que tú depositaste en mi vida, Señor. Dame la valentía, aún fortalece mi fe. Y tu Hijo Jesucristo oró por Judas para que la fe no le faltara. Y yo hoy oro, Señor, y te pido para que la fe no me falte, Señor. Para que mi confianza en ti no sea una fe que claudique, Señor. Mi confianza, mi esperanza en ti no se pierda, sino que sea un fundamento de fe, una fortaleza de fe en mi vida y en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y tercer punto, quiero hablarte acerca de por qué la humanidad no puede tener fe en Dios y por qué a veces también a nosotros nos falta la fe. Y es porque estamos en ignorancia de la necesidad de la humanidad y de la necesidad nuestra de volvernos al Creador a través de Cristo, nuestro Salvador. Y como lo dice Hechos capítulo 17, versículo 26, que lo acabamos de leer, de un solo hombre. Y ese hombre fue Adán. Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios y creyeron más lo que la serpiente les decía, creyeron más lo que sus ojos veían, creyeron más al gusto que sintieron por ese árbol, creyeron más, se dejaron seducir por sus propios deseos. Y por esto marcaron a la humanidad a una libre elección. Por eso la ignorancia de la humanidad, porque fuimos marcados con una libre elección, con un libre albedrío. Y esa libre elección casi siempre no es por Dios. Tú le predicas a la gente, tú le hablas a la gente y por un momento la gente cree y después se olvidan de Dios. No sé cuántas personas tú has llevado al evangelio porque necesitan un milagro y cuando sucede el milagro, ¿qué pasa con ellos? Ya no vuelven. Porque estamos en ignorancia de que necesitamos arrepentirnos por causa de este pecado original que nos apartó del Señor. Y Hechos capítulo 17, es que el apóstol Pablo tenía claro lo que tenía que hacer en Atenas. Y en Hechos capítulo 17, nuestra cita inicial, la que estamos estudiando en el versículo 30, dice, miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca del plan de salvación. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos, al levantarlo de entre los muertos. Dios va a juzgarnos. Y Dios ya juzgó una vez al mundo por causa de que no se arrepintió, por causa de que no se quiso volver a Dios. Y Dios ya juzgó una vez y lo va a juzgar por segunda vez. Juzgó una vez a la humanidad por su estado moral y su estado espiritual. Lo juzgó porque no creyó y lo juzgó a través del diluvio. Lo juzgó por cosas específicas. Y quiero que leas Génesis capítulo 6. Ya estamos terminando. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Y dice de la siguiente manera.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay 3 puntos importantes por los cuales el Señor tuvo que juzgar la humanidad. Y lamentablemente, si comparamos al día de hoy, no hemos cambiado mucho. Y la Biblia dice que el Señor se dolió en su corazón, que el Señor le dolió haber creado al hombre. Y le dolió porque primero no creyeron a la instrucción del Señor. No creyeron a la promesa de un Salvador de su pecado original y se apartaron en lugar de esperar su llegada. Y a mí me causa impresión esta porción porque yo digo, pero ¿por qué nos separamos tan rápido de la promesa? Porque Adán vivió 930 años y Noé, cuando fue el diluvio, murió de 952 años. Y Enoc fue el 7º de la generación después de Adán. O sea, las generaciones vivían mucho, pero lo que acababa de suceder con Adán no estaba muy lejano. O sea, tenía que haber hablado a ellos, tenía que haberles hablado a ellos para que no se apartaran de la instrucción y de creer en Dios. Pero ustedes saben que ellos se apartaron. Luego, el segundo punto es porque vino la violencia y Caín mató a Abel. Y en Caín se simboliza el sistema de personas que creen en Dios, pero lo creen normalmente. Pero está Abel que cree con el corazón y que ofrece el mejor sacrificio a Dios. Y por esto Caín mata a Abel. Y de allí nacen estos 2 sistemas de personas. Nación contra nación, reino contra reino, guerras entre hermanos, guerras entre pueblos. Y no es muy diferente a lo que sucede hoy en día. ¿Por qué el Señor tuvo que juzgarlo? Porque no creyeron a la predicación. Enoc, Noé, el Espíritu Santo, Adán, Matusalén vivieron desde la creación hasta el prediluvio y proclamaron la justicia de Dios. Proclamaron el arrepentimiento. Noé hablaba: arrepiéntase porque viene el diluvio, vuélvasen a Dios. Pero la humanidad, a pesar de eso, rechazó totalmente a Dios. Judas capítulo 1, porque solo tiene un libro, Judas 1, 14-15, nos lo habla. Ellos fueron encargados de la predicación. Y la palabra del Señor nos enseña que cómo creerán si no hay quien les predique. Y la predicación está muy ligada a nuestra fe en Dios. Pero cómo creerán si no hay quien les predique, dice Romanos. Y en 120 años Noé construyó el arca en una zona seca donde no había lluvia. Pero creyó a Dios. No había llegado el tiempo de las lluvias. Y este tiempo del diluvio fue una cosa muy tremenda, fue una cosa terrible, terrible. Los abismos abrieron sus fuentes, llovió agua del cielo y se llenó, se inundó la tierra. Y Dios inundó el mundo porque no creyeron en Él, porque el pueblo era malo, no había una manera, no había la manera de volver la humanidad a Dios. Y yo le pregunto a mi hermano, esto que ha sido tan duro, tan fuerte, tantas muertes, no ha vuelto el corazón del hombre a Dios. Dios va a volver a juzgarnos por lo mismo, porque no creemos en Él. La palabra lo dice, y este es el pecado. ¿Cuál es el pecado? Que no creemos en Él. El Evangelio según San Juan lo dice, y este es el pecado, habrá una condenación de pecado, justicia y juicio, y de pecado porque no creyeron en Él. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? No porque él era bueno, sino porque creyó en Dios, porque creyó en lo invisible, porque oyó y caminó y vivió en lo que Dios le dijo.
Por eso él y su familia fueron salvos y en él se ratificó una promesa. Yo creo Dios es muy hermoso, porque aunque digan no, Dios fue malo, terrible, como destruyó el mundo con diluvio, Dios fue hermoso, porque a través de Noé y su descendencia Dios le dio otra oportunidad a la humanidad de creer. Él creyó que en Noé se iba a constituir una nueva descendencia que tuviese fe en Dios, pero tú y yo sabemos ya cuál es el desenlace y lo estamos viendo. La puerta se cerró, una arca y una sola puerta apuntan a quién, a Jesucristo nuestro Redentor. La Biblia dice que el que cree en Jesús y entra por él, dice el Señor, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Debemos predicar la palabra de Dios, porque nuestra fe se fortalece por medio de la palabra de Dios. Nuestra fe se afianza en la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y terminemos Hechos capítulo 17, versículo 32, porque el apóstol Pablo se la dio completa a ellos. Y yo creo que es la misma predicación de este tiempo. Y dice la palabra del Señor allí en la Nueva Traducción Viviente, y dice Hechos capítulo 17, versículo 32. Cuando oyeron de la resurrección, ¿qué pasó? Unos se burlaban, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, y miren lo que dice allí. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron por la predicación de la palabra. Entre ellos estaba Dionisio, estaba Damaris y otros más. Jesús es el arca de salvación. Y la opción de nosotros es creer en él. No hay otra opción. Noé oyó, creyó y vivió de acuerdo a lo que Dios le había hablado. Y si tú miras el capítulo de Hebreos 11, del versículo 3 en adelante, te habla de personajes que también creyeron en Dios. Allí nombra a Abel, a Enoc, a Abraham, a Jacob, a José, a Moisés, a Rahab, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David y a otros, a Samuel, a muchos. Pero nosotros debemos tener claro que todo lo que los unió a ellos en Hebreos capítulo 11 fue la fe en Dios. Noé no dudó, por eso obtuvo salvación. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en su Hijo Jesucristo es imposible obtener salvación. Noé no dudó y obtuvo la salvación de Dios, porque por esta fe él fue salvo. Noé confesó la voluntad de Dios, porque llamó las cosas que no son como si fueran. Llamó una lluvia que él no conocía. Y con esta porción de la palabra yo te quiero invitar a que oremos. ¿Estás dispuesto a creer y que por tu fe los tuyos y tu casa sean salvos? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, no por lo que veo, como Noé oró, creyó y caminó? Creer y que tú y los tuyos sean salvos por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quieres estar dispuesto a llamar las cosas que no son como si fueran? Porque esto es fe. No a hacer lo que otras personas hacen. Yo no trabajo porque voy a esperar que me caiga del cielo. No, porque la Biblia dice que el que trabaja no coma. Pero sí a llamar la bendición en tiempos de necesidad. A llamar la salud cuando hay enfermedad. Y yo te invito a que cierres tus ojos allí conmigo. Y le des gracias al Señor por este tiempo. Y le digas al Señor, Enoc caminó contigo, Señor, 300 años y te conoció. Padre Celestial, Enoc te conoció, Señor. Y nosotros queremos tener una comunión íntima contigo, Padre. Y en esa comunión conocerte a ti, y a través de conocer al Creador, conocer a su creación que somos nosotros, Señor. Que somos imperfectos, Señor, y te necesitamos a ti. Necesitamos que tú quites, Señor amado, de nosotros, Señor, toda debilidad, Señor, toda carnalidad, porque tenemos lucha, Señor, con nuestra carne en lo natural.
Señor, queremos cerrar nuestros ojos desde el día de hoy y volver a la fe de nuestro corazón, de nuestro espíritu, a la fe con la que nosotros fuimos diseñados, a esa medida de fe que ha sido puesta en nosotros, Señor, y alimentar esa fe con tu palabra, Señor. Necesitamos volver a ella, Señor. Necesitamos pasar tiempos con tu palabra, como lo hizo Enoc, Señor, para que un día tú vengas por nosotros, la iglesia, Señor, y seamos traspuestos, Padre de la gloria, y ya no veamos corrupción y muerte, y podamos reinar contigo, Dios de los cielos, amado Rey, y poder vivir las promesas que tú tienes, Señor. Tal vez no las vivamos en este tiempo, en esto natural, pero sí, Señor, cuando tú vengas sabremos, Señor, que todo será cumplido, Padre de la gloria. Oro por mi hermano, mi hermana que está en incredulidad. Oro por mi hermano y por mi hermana, Señor, que están en necesidad, Señor, y que esta necesidad, Señor, ha sido tan fuerte, Padre, que ha hecho, Padre de los cielos, que ellos se olviden, Señor amado, de las promesas y de tu palabra, y que se han olvidado, Señor, de que tú eres fiel, de que tú cumples tu palabra, Señor, de que tu palabra no cae a tierra, Señor, que tu palabra se cumple porque hay un poder que actúa en tu palabra, que tú le enviaste sobre ella. Esta palabra sana, esta palabra levanta, esta palabra crea, Señor, esta palabra hace posible lo imposible, Señor. Es tu palabra en medio de nosotros, Señor. Físicamente no estás en medio, Señor, de nosotros, pero físicamente tenemos tu palabra, tenemos a Jesucristo y la salvación eterna. Padre de los cielos, toma, Señor, toma cada hogar, toma cada vida y comienza a confesar allí. Cree por lo imposible. Padre, hemos hecho lo posible, trabajamos, leemos, nos esforzamos, caminamos en santidad. Señor, ahora te pedimos que tú hagas lo imposible, Dios de los cielos, así como Noé creyó por lo imposible, haciendo lo posible, construyó un arca creyendo que en ella sería salvo los suyos, Señor, que tú tendrías misericordia de la humanidad y en esa fe fue salvo. Ayúdanos, Señor, a edificar esa arca, Señor amado, nuestro altar cada día de nuestro hogar, de nuestra vida personal, y que podamos salir adelante, Señor, de estos tiempos fortalecidos, revestidos y mejores hijos tuyos, Señor, mejores creyentes, mejores creación tuya para la gloria tuya, mejores hijos, Señor, constituidos por medio de Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, por este momento. Alabo tu nombre en Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios eterno. Amén y amén. Gracias, mis hermanas, por acompañarnos. Recuerda, son 6 fundamentos doctrinales. Si tú fortaleces estos fundamentos doctrinales, vamos a salir siendo mejores hijos de Dios, mejores, santos, viviendo en santidad para Él. No que seamos perfectos, sino que buscamos la santidad porque amamos a Dios. Recuerda, el día de mañana tenemos nuestra reunión congregacional a las 10 de la mañana. Trae tus hijos, trae tu esposo, y a las 9 de la mañana los niños tienen su enseñanza bíblica. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Un saludo muy especial de nuestra pastora y del equipo ministerial de mujeres. Les amamos, un fuerte abrazo. El Señor les siga bendiciendo.